Entonces, tenemos a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en donde, pues acá tenemos a lo que es un modelo de plan anual de seguridad y salud, que figura en el anexo 3 de la resolución ministerial 050-2013. Entonces, aclarar, dicho sea de paso, que no es que la ley de seguridad propiamente nos exige un plan anual de seguridad, porque el plan anual lo que hace es describir cómo se va a realizar este tema, cómo se va a realizar el sistema de gestión, pero sí estas partes que tenemos acá mencionadas son exigibles, ¿no? Como hemos hablado un poco de la política, el comité supervisor, lo que entre las más partes importantes del plan es también la identificación de peligros y evaluación de riesgos, también las auditorías para evaluar todo el sistema de gestión que corresponde, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que ahora está esta gráfica que está en el costado derecho, está el COVID-19, en donde cual interfiere, y entonces el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo tiene que actuar en función a ello también, donde pues todos estos elementos, hay 22 elementos que se tienen, deben actuar frente a lo que es el COVID-19, ¿no? Bien. Bien, y eso y de alguna manera es esa reflexión de cómo pues vamos a hacer que se actúe frente a ello. Bien, bien, entonces el COVID-19 es prácticamente un nuevo tipo de coronavirus que está afectando a todos los humanos, ¿no? O sea, está afectando en sí a todos los países. Se descubrió exactamente en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, considerada por la OMS como una pandemia, ¿no? Justo el 11 de marzo de 2020. Este virus pertenece a la familia de los SARS-CoV y representa en sí un riesgo biológico, ¿no? Donde sobre todo tiene un comportamiento epidémico muy complejo y tiene una alta transmisibilidad, ¿no? En donde pues se ven, y es importante sobre todo considerar medidas para su vigilancia, prevención y control en ese sentido. Bien, o sea, donde las empresas, bueno, tienen que considerar esas medidas para su funcionamiento. Es decir, es importante la reactivación económica, sí, pero es importante también considerar las medidas que es hacer de vigilancia, prevención y control, ¿no? Bien, entonces, de alguna manera es importante comprender cómo se reproduce este coronavirus en el cuerpo, donde se comprueba que este virus encaja en las proteínas S de los receptores AC2 de la célula, ¿no? Y es más, se comprueba que este virus tiene un comportamiento tan complejo que tiene la capacidad de encajar su propio ARN, o sea, su propio ácido ribonucleico, y donde va a generar millones de copias iguales y va a producir varias proteínas virales, ¿no? Donde cada virus se comprueba que puede llegar hasta 10.000 y hasta inclusive 100.000 copias. O sea, tiene una alta transmisibilidad y es más, ¿no? Ya se comprueba que tiene una alta transmisibilidad en el aire, ¿no? Y la OMS como que ha declarado ese tema, ¿no? Entonces, mucho se habla de 5 etapas en la que está este coronavirus en el cuerpo, ¿no? Muchos especialistas como el doctor Armando Macé, el doctor Merhuerta hablan de esas 5 etapas, donde por ejemplo en la primera, así, 5 etapas, piensa en los 5 dedos de tu mano, ¿no? En donde en la primera etapa no vas a sentir síntomas, la segunda etapa vas a tener los indicadores M, en la tercera etapa el indicador G y M, los anticuerpos, ¿no? En la tercera etapa el anticuerpo M, y en la quinta recién sale del organismo, ¿no? Entonces, pero claro, hay que comprender que las personas que se han podido, si bien es cierto, felizmente recuperar, pero claro, este coronavirus ha generado pues daños en el cuerpo, ¿no? Sobre todo en los pulmones de la persona, ¿no? O sea, va a ir haciendo ese daño. Entonces, lo que sí se procura es que en las empresas no se presenten cuadros de distrés respiratorio, ¿no? Y sobre todo, si hubiese casos sospechosos, los profesionales de la salud de las empresas deben de actuar inmediatamente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, mucha evaluación, pero tenemos que considerar que de repente ese posible caso sospechoso sea o bien de COVID-19 o bien de
complejo tema, pero, o sea, se debe velar porque las personas no lleguen a cuadros de distrés respiratorio en ese sentido, ¿no? Eso es algo que nunca debemos perder de vista. Bien, entonces, donde de alguna manera, o la relación que hay del sistema de gestión con el COVID-19, como podemos ver en la lámina, es a través de la resolución ministerial CO55-2020, 2020 TR, que lo pueden bajar, que es una guía que publicó el Ministerio de Trabajo frente a ciertas medidas, ¿no? Pero la que tiene mayor peso es la resolución ministerial 448-2020 del MINSA, en donde ya regula pues ya alineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, ¿no? Ya regula esos alineamientos, hay casi 40 páginas más o menos que tiene esta RM, y eso se junta con ciertas normas que han ido saliendo publicadas frente al COVID-19, ¿no? En cuanto a ciertos sectores. Ahora, ahí hay un tema, ¿no? Que si queremos decirlo con todo cariño para nuestros amigos del sector salud, ¿no? Pero esta resolución ministerial 448, me pregunto por qué salió publicada el 30 de junio si estaba antes la resolución ministerial 239-2020, ¿no? Entonces, que yo sé, paso esa resolución ministerial 239-2020, tuvo una modificatoria, luego tuvo otra modificatoria, y total que todo eso se derogó. Entonces, yo creo que ni la ley de seguridad en su historia, en su 2011, ha sufrido modificatorias sustanciales, y esta es una norma que se ha modificado con una rapidez tremenda, ¿no? Creo que días han pasado, ¿no? En los cuales se modificó. Entonces, decir a nuestros amigos de salud que de ahí tengan mucho cuidado, que cuando vean una norma, analicen muy bien, vean varias perspectivas, no, porque tampoco, a título personal lo digo, tampoco se trata de estar modificando una norma cada rato, porque eso no solamente puede afectar o va a tener afección a ciertos empleadores, sino a ciertos trabajadores. Ahora, fíjense que también hay otra cosa y no menos importante, que ciertas normas sectoriales que han salido publicadas, que tanto también de repente no debe ser que se modifiquen, ¿no? Porque en estas normas sectoriales muchas hablan de la RM 239-2020 que se ha derogado. Entonces, ahí, ¿qué tal ajuste legal? Bueno, pues que se deba hacer en ese sentido. Pero bueno, la relación del sistema con COVID-19 es justamente a través de esta norma, ¿no? Bien, entonces, la estructura de este plan ha vigilado, ahora lo que se exige es sí, lo que exige esta resolución ministerial es que las empresas tengan este plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, ¿no? Donde podemos apreciar que este plan tiene los datos de la empresa o entidad pública, ¿no? Porque ahora se exige esto a empresas y entidades públicas, no a personas naturales, tienen que ser personas jurídicas o entidades públicas. Datos del lugar de trabajo, los datos precisos del servicio de seguridad y salud, nómina de trabajadores, responsabilidad de cumplimiento del plan, presupuesto y proceso de adquisición, procedimiento de regresión y incorporación de trabajo, lista de chequeo, hay una checklist que salió de vigilancia, ¿no? Documento de aprobación que sea, pues, del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, pero en mi opinión personal, como con cariño también para los amigos de salud, en este punto 9, ojo que no solo puede ser el comité de seguridad. Recordemos que hay empresas, como dije, que aplica el supervisor de seguridad. Entonces debió decir documento de aprobación del comité de seguridad o supervisor de seguridad y salud y trabajo. Eso es lo correcto que debería salir. Pero bueno, ¿no? Ya más adelante lo aclara, bueno, no. Pero sí que podemos decirlo, este plan también es parte o se suma a los 22 elementos que mostré del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Entonces, es un plan que debe ser adaptado por muchas empresas. Entonces, acá se hace mención de las obligaciones que debe tener el empleador y nos habla, ¿no? Que el servicio de seguridad y salud de trabajo, o el que haga sus veces, esa palabra, o el que haga sus veces también, ¿no? Claro, se entiende eso, ¿por qué? Porque no todas las empresas van a tener servicio de seguridad, ¿no? Algunas tienen y otras no tienen. Y como yo, hay algunas empresas que no amerita que lo tengan, según a título personal que hablo. No, o sea, es el servicio, porque a su vez es quien debe elaborar este plan. Y que el mismo debe ser remitido, sea al comité de seguridad o al supervisor de seguridad, ¿no?
para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas a partir de la recepción, ¿no? O sea, es decir, si el supervisor de seguridad y salud de trabajo o en este caso el comité de seguridad y salud lo reciben, entonces deben de aprobarlo en un plazo máximo de 48 horas. Ellos se deben de reunir, amanecerse, qué sé yo, reunirse de manera virtual, hay mecanismos para hacerlo, ¿no? No, pero deben de aprobarlo en un plazo máximo de 48 horas. Ingeniero, ¿qué pasa si este plan no lo revisó el comité de supervisor? ¿No? Falta para la empresa, falta sanción para la empresa, ¿no? Y sobre todo, el contenido sustancial de este plan importa en el número de trabajadores, en su nómina, porque hay que, sobre todo, ver el riesgo de posición a muy alto, alto, mediano, bajo. Características de vigilancia, previsión y control por riesgo de posición a este SARS-CoV-2, ¿no? Donde, pues, se tiene en cuenta este registro de SIS-COVID, ¿no? Donde también muchos hablaban, no, que en el MINSA demora en cargar, no, que, ¿cómo se llamaba? Por correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones administrativas que se ve del sector salud. Yo siempre he recomendado, ¿no? Si te falla el sistema, anda al MINSA y deja tu plan ahí, no te lo tienen por qué rechazar para nada, ¿no? Y bueno, acá se considera también cierta medida de salud mental, porque también tenemos que tener en cuenta que a raíz de esta cuarentena, a raíz de esta pandemia, muchas personas sufren de salud mental y donde se debe mejorar el clima laboral en ese sentido, ¿no? Entonces, es importante la limpieza y desinfección en los centros de trabajo porque debemos entender que hay que buscar asegurar superficies libres del COVID, sea ambientes, mobiliario, herramientas, equipos. También este lineamiento previo al inicio de las labores, ¿no? Con nuestro personal que realiza la limpieza, ¿no? Capacitarlo para hacerlo, establecer esa frecuencia para realizar la limpieza y desinfección, ¿no? Entonces, son medidas de reforzamiento que tenemos que siempre tener y en donde, pues, es una cultura que debemos de realizar. También sabemos que, bueno, pues muchas veces en lo que refiere a la cultura del peruano, en lo que es limpieza y desinfección tampoco somos tan buenos, pero son medidas que sí tenemos que realizar bastante reforzamiento en las empresas, ¿no? Y entonces ahí está la evaluación de la condición de salud previo a esta recuperación, donde pues el responsable, en este caso el que dirige el servicio de seguridad y salud de trabajo, debe gestionar las siguientes cosas, como por ejemplo identificar este riesgo de posición, aplicar la ficha sintomatológica. Este virus se demuestra de que, según estadísticas, que el 15% de la población puede tener síntomas y el 85% no presentar síntomas, ¿no? Pero ese que no presenta sí tiene la potencialidad de contagiar a todo el mundo, ¿no? Controla la temperatura, todo trabajo que cumpla también con estos casos de sospechosos se aplica una atención y manejo clínico, ¿no? Y la aplicación de pruebas serológicas o moleculares del COVID, según normas de MINSA, ¿no? También la derivación, en caso de sospechosos, de llevar a un centro de salud de acuerdo a la RM 193-2020, que pueden consultar para ese tipo de casos, la ficha epidemiológica, la aplicación de prueba, sobre todo esta persona, este trabajador con cuántos contactos en el domicilio ha tenido, comunicar a la autoridad de salud, bueno, de la jurisdicción para el conocimiento, ¿no? En ese sentido, ¿no? Donde, bueno, ahí también la aplicación de estas pruebas va a ser a consideración, bueno, del profesional de la salud, donde pues se debe ver estos costos y beneficios que puede acarrear, ¿no? Bien, ¿y por qué hablamos de costo y beneficios? Porque el profesional de la salud también tiene que ver, sobre todo porque no vaya a ser que realice pruebas serológicas de más, sobre todo porque es donde tiene que ver cómo en el trabajo están actuando esos anticuerpos, ¿no? Él tiene que hacer ese seguimiento, ¿no? Y bueno, el lavado y desinfección de manos obligatorios, donde como podemos apreciar, en las empresas se debe contar con jabones, alcohol isopropílico, ¿no? Un jabón en gel, o sea, que permita hacer estos pasos que tenemos mención, ¿no? Entonces, donde pues se tiene que hacer este procedimiento de 20 segundos, ¿no? Una guía interesante que salió publicada en Perú Cámaras, por ejemplo,
daba ciertas medidas para apoyar el tema del lavado de manos, donde, por ejemplo, en los caños que se tengan en las empresas, se tiene algunos caños automáticos donde tú pasas la mano y ya el agua sale automáticamente y ya te lavas, ¿no? Sobre todo para evitar ese contacto con superficie, ¿no? Entonces, tenemos este lavado y desinfección de manos obligatorio que es importante realizarlo, ¿no? Y yo me atrevería, porque más vale pecar de exagerar que otra cosa, que tenemos que tener en cuenta que hay trabajadores o personas, ¿no?, en nuestra casa que no tienen el hábito de lavarse las manos, ¿no? Donde pues es importante tenerlo, ¿no? Y bueno, pues nuestra solidaridad con muchos peruanos que lamentablemente también no tienen condiciones de agua y desagüe, pues, y donde pues exigir esto es complicadísimo, ¿no? Ahí sí se comprende, bueno, la solidaridad con ellos y donde el Estado pues debe actuar de manera más fuerte ahí, ¿no? Y también tenemos en las obligaciones del empleador lo que, bueno, puede ser profesional de la salud, del servicio de seguridad, asegure estas actividades, ¿no? O sea, algo no menos importante que también no debemos perder de vista es que los médicos, los profesionales de la salud, deben comprender de que son parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Son parte de este equipo llamado servicio de seguridad, porque sobre todo este profesional de salud tiene funciones importantes, como exponer información del COVID-19, exponer sobre la importancia de lo que justamente hablamos lavado de manos, como toser o estornudar, ¿no? Cuando uno estornuda, pues uno debe estornudar así, ¿no? Como se dice, ¿no? O sea, sin hacer que se expanda, ¿no? El uso de mascarillas, sensibilizar la importancia, sobre todo en la presencia de ficha sintomatológica, facilitar medios, sobre todo que permitan resolver inquietudes de los trabajadores, como decimos, inquietudes de los trabajadores los van a ver, hasta por gusto, pero lo van a ver, donde el profesional tiene que responder, ¿no? Educar también, acá siempre se educa sobre medidas preventivas para evitar el contagio, y en la educación sobre la importancia de prevenir ciertas diferentes formas de estigmatización, ¿no? Entonces, donde este virus, como podemos apreciar, tiene varias formas de transmitirse, o sea, con fiebre, tos, secreción nasal, hay personas que inclusive pierden el sentido del olfato, pierden el sentido del gusto, se manifiesten dolores musculares. No sé si muchos de ustedes habrán escuchado de este famoso dolor en el pecho, ¿no? Entonces es un dolor que queda, bueno, pues a las personas que ya han podido salir de esta enfermedad. Este virus tiene un comportamiento muy complejo, en donde en diferentes países ha sido tan astuto este virus que en muchos países se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, no es de que nos estemos enfrentando pues a un caracol pequeñito o a un perrito chiquitito, ¿no? Es que tenemos que pensar que nos estamos enfrentando a un gorila que parece King Kong, ¿no? Y que no es que lo vamos a tumbar así rápido, ¿no? Y eso, ese entendimiento debe ser por parte de muchos de nosotros, ¿no? Debemos comprender esa situación. Pero como decimos, lo que debemos es evitar llegar a cuadros de distrés respiratorio, ¿no? Es importante las medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? Sobre todo detallar medidas sobre la ventilación, ¿no? Sobre la protección de los trabajadores, ¿no? Evitar la confluencia de muchos trabajadores, el distanciamiento social que es importante, ¿no? Y que debe respetarse en diversas áreas comunes, ¿no? Muy bien. Y la indumentaria y las medidas de protección personal son imprescindibles, donde acá debemos asegurar la disponibilidad de estos equipos de protección personal. En el caso de estas mascarillas famosas N95 que hemos escuchado es de uso exclusivo de profesionales de la salud, pero que se caracterizan por tener muy alto o alto riesgo de exposición, ¿no? En donde pues el empleador también debe asegurar estas medidas de protección personal, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ahora, yo sí les recomiendo de que si en caso hay en ciertos trabajos es difícil evitar este distanciamiento social o distanciamiento físico, ¿no? Ahí sí, bueno, considerar estas mascarillas N95, ¿no? De por sí. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el sector salud es bastante golpeado, ¿no? Donde pues también tenemos que ser conscientes, y no es secreto para nadie que en lo que es salud, pues
sabíamos de ese estado precario y de que, en ese sentido, tenemos que tener una mayor protección, una mayor prevención en esos aspectos, ¿no? Y es más, solo para que tengan una idea, en lo que es salud, si queremos ir a niveles internacionales, el Perú, ¿no? Con lo que es Haití, o sea, estamos en un nivel bien precario, ¿no? Que de alguna manera esto ha estado como hace ya casi 45 años, ¿no? Entonces, Perú está casi a nivel de Haití. Entonces, con eso le dio muchas cosas y sobre todo, pues, avances importantes que sobre todo en salud se debe de tener. Entonces, en esta vigilancia de la salud, bueno, durante esta emergencia nacional se deben detallar acciones como controlar la temperatura corporal, tomar registro, procedimientos para los casos sospechosos, ¿no? La aplicación de pruebas moleculares y serológicas. También prestar atención a la protección de trabajadores que tengan, bueno, pues alguna discapacidad en ese sentido, ¿no? Bien, eso es a nivel de la vigilancia y que debe ayudar al profesional de la salud en ese sentido. Ahora, también tener especial atención a los grupos de riesgo, que son este conjunto de personas que tienen más de 65 años y que presentan estas características de comorbilidades, por ejemplo, hipertensión arterial, sea caso de diabetes, enfermedades cardiovasculares, donde este virus sí va a ser más caprichoso y ahí va a actuar en una manera más atacante, más predispuesta, ¿no? Sobre todo con ellos, eso va a causar una mayor vulnerabilidad. Por eso que si hay trabajadores que están en esas condiciones, tienen que hacer trabajo remoto de por sí. Claro, podemos decir ingeniero, pero si yo tengo a ver un albañil de 65 años, entonces, ¿qué debe hacer mi empresa? Mejor darle de baja porque él no puede hacer trabajo remoto. Tampoco podemos pensar así, ojo. Tampoco podemos pensar de esa manera porque estamos actuando con discriminación. Entonces ahí ya se pueden aplicar otros mecanismos como suspensión laboral perfecta o de alguna manera ver mecanismos como ese trabajador pueda reinsertarse en otras labores para la empresa. Muy bien. Y este cuadrito que también es un cuadro bendito, diría yo, porque de alguna otra forma también ha sido modificado, como pueden apreciar, donde se ven ahora ya no 5, sino 6 centros de tipo de trabajo, donde como podemos apreciar en los centros de trabajo tipo 1, tipo 2 y tipo 3, lo del tipo 1, bueno, no están incluidos las actividades que están en el decreto supremo 00398, o sea, que es un decreto supremo que nos habla de lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo y se considera como de 5 a 20 trabajadores, se pide el especialista y una licenciada y un profesional de la salud, ¿no? Pero acá aclarando un poco que en el centro de tipo 1, esta norma señala, esta RM 448, de que el empleador puede consultar a un profesional de la salud, ¿no? O sea, te da la libertad de que puedas consultar, cómo no, ¿no? Bien, pero en lo de tipo 2 para adelante sí hay una exigencia, porque acá ya se habla de un especialista, se habla de un profesional de la salud, centro tipo 2, tipo 3, ya en tipo 4 se habla de un especialista y una licenciada en enfermería. En el tipo 5 ya tanto un especialista, licenciada de enfermería como médico, y también el tipo 6 similar al tipo 5, ¿no? Y estos casos de tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6 se considera para todas las actividades económicas que estén incluidas o no en este decreto supremo 003-98 SA, ¿no? Que es un decreto supremo que es del año 98, ¿no? Entonces, es una, si queremos decirlo, calamidad, no ha habido estas modificaciones, pero tenemos que considerar que no debemos perder de vista que tenemos que tener a alguien que implemente el sistema de gestión y quienes son los llamados a implementar es justamente el Servicio de Seguridad y Salud, en donde, bueno, el mismo tiene que tener ahora estas características, sobre todo frente al COVID-19, ¿no? Los trabajadores tienen que entender que también, en el caso de estos profesionales de la salud, o sea, la enfermería, el médico, están por horas, no es que sean personal permanente, ¿ya? Entonces, yo conozco en mi experiencia profesional médicos ocupacionales que no están en una empresa, sino en varias.
¿no? Porque es su know-how, es de alguna manera la manera como se vienen desempeñando, pero siempre tiene que haber un especialista de seguridad para absorber ciertas consultas, ¿no? Entonces, este cuadro, bueno, que ha sido modificado, que es de la RM 448-2020 del MINSA, como digo, y que tienen que tener en cuenta en sus respectivas organizaciones.